Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva mesa redonda de nuestra plataforma de formación Kitchen Academy, de formación y de compartir y de aportar a la hostelería dentro de nuestras posibilidades y como empresa envasadora de productos de alimentación, ¿no? En esta ocasión venimos a hablar con tres grupos de los más importantes de España, diría yo, de tradición y de innovación y de modernidad, ¿no? Vamos a compartir esta mesa redonda y va a moderar Alejandra Ansón, vaya apellido, ¿no? De casta le viene al galgo, que es consultora de gastronomía y hostelería, como sabéis. Así que yo, sin más, le paso el testigo para que haga ya las presentaciones y nos cuente. Pues muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias a Pascual por contar conmigo otra vez para estas mesas redondas. Como bien ha dicho Enrique, vamos a hablar de tradición y vamos a hablar de innovación, pero para llegar a por qué vamos a hablar de eso, la idea hoy es introduciros un poco cuáles son las tendencias del sector o cuáles son las tendencias en el mundo de la hostelería. La primera gran tendencia, creo que en el mundo, no solo de la gastronomía, no solo de la hostelería, en el mundo es la sostenibilidad de la salud. Y eso está clarísimo. Y la sostenibilidad entra en todo, entra en materiales, entra en cómo tratamos al equipo, entra en la parte de construcción, entra en las materias primas, entra en la vajilla que compramos. Ese mundo saludable se está llevando también al mundo de la hostelería. Antes era una cosa que tratábamos en casa y que en casa intentábamos comer más sano y cuando salíamos siempre es una fiesta. Ahora la gente y el cliente se empieza a cuidar y por lo tanto el hostelero empieza a tener que tener un poco de ojo en lo que le da al cliente porque se lo va a pedir. Al final estamos viendo proyectos en Madrid como pueden ser Move Movimiento, que es la sostenibilidad y que ha ganado todos los premios de sostenibilidad del mundo, pero también cada vez más proyectos como el éxito rotundo de Felicioso, que está muy enfocado a los celíacos, o proyectos como Roots o tantísimos sitios healthy, un poco más modernos que están saliendo. El segundo, y un poco en la misma línea, es el mundo vegetal y el veganismo. Aquí hay una cosa súper importante. Ahora mismo, más o menos el 3% de la población mundial es vegana y el 6% es vegetariana. Estos números suben muchísimo porque en India prácticamente el 40% de la población es vegetariana, entonces tira mucho para arriba los números. Pero dicen que en 10 años el 10% de la población mundial va a ser vegana, unos por cuestiones de salud y otros por cuestiones de bienestar animal. Y por lo tanto esto también se tiene que ver reflejado en la hostelería y también se tiene que ver en las cartas porque el cliente lo va a demandar y al final lo que es la hostelería casi siempre es una respuesta a lo que el cliente demanda. Uno de los grandes ejemplos ha sido el giro, que no sabemos si ha mejorado en calidad, pero sí ha sido una gran noticia mundial, el giro del Leven Madison Park a ser 100% vegano. La tercera tendencia quizás son los sabores del mundo. Y aquí hablamos de dos cosas. Una, cómo cogemos recetas del mundo o ingredientes del mundo y los aplicamos directamente a nuestra carta. Ya no hay cartas sin ceviches o dim sums y no hay cartas sin kimchi. Pero por otro lado, cuando hablamos de sabores del mundo, también hablamos de la hiperespecialización de la cocina internacional. Ya es curioso cómo se deja de hablar de cocina mexicana y lo que buscamos es la cocina oaxaqueña o lo que ocurre en Barracuda, en Madrid, que es la cocina del Pacífico de México. Al final, una vez más, el consumidor cada vez sabe más y cada vez busca más la autenticidad. Y creo que este punto de los sabores internacionales en nuestras cocinas va a tener mucho que ver con esa innovación en la tradición de la que vamos a acabar hablando. También quería hablar del mundo de la coctelería y cómo está siendo un gran boom. Uno de los motivos principales porque en España va muchísimo más lento es porque el precio de un cóctel está en torno entre los 11 y los 14 euros, o entre los 10 y los 14 euros, y el precio de una copa de vino está en torno entre los 3 y los 5. Si nos vamos a Estados Unidos, esos 14 euros del cóctel se equiparan con el precio de las copas de vino y por lo tanto el consumidor elige uno a uno.
No obstante, es algo creativo, es algo diferente, es algo que nos da la sensación de un estatus o nos da la sensación de celebrar algo distinto y, por lo tanto, la coctelería es ese punto más a la copa o ese punto de sofisticación que muchas veces buscamos cuando salimos. También hablando de tendencias de las formas de consumo, hablamos mucho de la forma de comer. Está ganando la informalidad en todos los sectores de la gastronomía y aquí vemos como está quizás bajando el auge o la importancia que tenían los menús de degustación y está ganando, incluso en los sitios muy de lujo y muy de alta gastronomía, está ganando una forma distinta de comer. El cliente siempre quiere tener la sensación de tener el poder a la hora de elegir lo que quiere comer. Y luego, si éramos de compartir comida, cada vez lo somos más, y aquí seguro que tendréis mucho que decir, que cada vez menos gente se pide un plato para ellos solos. La digitalización, yo creo que se habla y se habla y se habla, pero es una realidad, tanto la digitalización operativa en cómo se gestionan los restaurantes y en cómo se administran los restaurantes y todo el mundo de reservas online, etcétera, etcétera, pero también la digitalización en el mundo de la comunicación es fundamental, el mundo de las fotos, de las redes sociales, es algo que está aquí, por supuesto, pero que cada vez es más y más relevante. La séptima tendencia es la importancia de los espacios. Los espacios ya no solo tienen que ser bonitos y ya no solo tienen que generar un efecto wow, sino tienen que comunicar muy bien lo que eres. A la hora de poner en marcha un restaurante, la parte del espacio, de cómo son las mesas, de cómo es la vajilla, de cómo van vestidos los camareros, que es algo que probablemente muchos de vosotros hayáis tenido claro, pero no lo tiene claro el 100% de la hostelería, cada vez lo van a tener más porque el cliente lo va a exigir al 100%. Y para terminar, y ya introducir la mesa redonda, otra de las grandes tendencias que vemos es la vuelta a las raíces y esa nostalgia culinaria. Lo hemos visto incluso, hace poco salió el análisis de Just Eat de Delivery y es una de las grandes tendencias. Incluso uno de los productos más pedidos en Delivery es la tortilla de patata y los guisos. Al final ha vuelto el vermú, ha vuelto los guisos, ha vuelto la casquería. Y hoy lo que venimos a hablar es todo eso ha vuelto, está claro que el cliente quiere sabores tradicionales y sabores que le recuerdan, y lo que venimos a hablar hoy es si es en realidad lo que se ha hecho siempre o hay una innovación ahí, y si la tradición ha venido para quedarse o es una moda más. Nos reafirmamos, ¿no?, un poco en la creencia, ¿no?, de hacer una propuesta noble, honesta. Es un poco el transmitir, ¿no?, el transmitir los valores, el transmitir nuestra formación y sobre todo querer traernos un poco una parte de nuestra cultura a Madrid, y veíamos una necesidad social en una ciudad donde había mucha fusión, mucha confusión, que el cliente quería reencontrarse un poco, ¿no?, a través de la tradición, emocionalmente con sus recuerdos. Y nos dimos cuenta que rápidamente respondía muy bien a la cuchara refinada, a los guisos, sobre todo, ¿no?, hubo una revolución hace poquito, no hace mucho, con la croqueta, con la tortilla de patata, como con el flan, que hubo un fervor social que todo el mundo se etiquetaba, ¿no?, con el flan, y nos dimos cuenta un poco la necesidad o esa carencia social que había en una capital tan movida y tan impulsiva en eso, de que el cliente necesitaba volver a encontrarse con una cocina que le transmitiese emociones, ¿no?, que le transmitiese emociones. Nosotros hace 14 años, pues es verdad que decidimos emprender, Iván y yo, en una taberna, lo que comentaba Alejandra, dándole una vuelta a lo que eran las tabernas tradicionales, ¿no?, y basándonos sobre todo en lo que nosotros habíamos... Perdón por cortarte, pero para recordar el momento, era todavía el auge de la cocina de vanguardia, los coletazos del era mundo 2009, que además era plena crisis, y todavía es verdad que los fuegos artificiales que en esa época pasaban, pues la gente les gustaba, ¿no? Y es verdad que Iván y yo tuvimos muy claro la línea que teníamos que ir y la línea que nos gustaba, que era el producto, la temporalidad
y la cocina tradicional. Y es verdad que no es complicado, y ahora voy a una cosa que acabas de decir que me parece muy interesante. Darle una vuelta de giro a la cocina tradicional es muy complicado, porque ¿quién mejora unas judías de tu madre o de tu abuela o el mismo flan, ¿no? Que hacéis un flan, que te comes un flan que te vuelves loco? ¿Quién mejora un flan, no? Pues es muy difícil mejorar un flan. Lo que es más fácil es a un flan añadirle cosas y hacer otra cosa diferente a lo que los recuerdos tenemos desde que somos pequeños. Entonces, hace 14 años justo, pues Iván y yo decidimos emprender con un concepto donde lo importante era el producto y era la tradición, dándole una vuelta de tuerca a todos los platos que nosotros teníamos en nuestra memoria y que nos hacían felices, y popularizarlos y democratizarlos, con barras y con una mesa pues mucho más relajada de lo que era un restaurante tradicional, ¿no? Amamos los restaurantes tradicionales, es decir, somos fan de los restaurantes tradicionales y cada día más, ¿no? Y es verdad que le dimos una vuelta y la aceptación a 14 años después nos ha dado la razón, ¿no? Todo el mundo ha vuelto a hacer lo que antes, las deconstrucciones y todas estas cosas que en ese momento eran fuegos artificiales, pues ahora ya no pitan, y lo que queremos son sabores, reconocimiento en platos, en producto y en momentos, recuerdos que nos lleva la cocina y la gastronomía, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en un punto muy bonito después de toda esta andadura, te pasa a ti también, en donde el cliente reconoce y busca sabores, productos y materias primas que están dentro de nuestra tradición y de nuestra vida y de nuestros recuerdos, ¿no? Al final, la cocina no deja de ser otra cosa que recuerdos, ¿no? Y si ahora, gente joven, podemos actualizar esos recuerdos y renovarlos a darles un estatus como el que se merece, pues yo creo que estamos casi como en la obligación de hacerlo. La verdad es que estoy trabajando muy bien, busco locales que sean muy informales, con un tema, lo que me baso es en tema de una vajilla gallega, en vinos gallegos y todo relativo a Galicia. Lo que hago es poner el sabor de hace 40, 50 años de gente que cocinaba en sus casas en Galicia y lo pongo ahora en el año 2023 aquí en Madrid. Suscribo las palabras de mis compañeros, además creo que venimos de una cocina que tiene muchos paralelismos, la cocina norteña, y para nosotros es casi impensable ponernos a lanzar cualquier proyecto que no se respete la tradición, es casi una obligación para nosotros. La tradición aparte nos da la credibilidad del público, creo que desde la tradición ya tienes un primer paso ganado, que es tener la credibilidad, y además te conecta con lo emocional. Como decía el compañero, vamos a sabores que nos han dado nuestras madres, nuestras abuelas, y que encima ahora, por el ritmo de vida que llevamos y por lo que se cocina en las casas, no los encontramos en casa, estos sabores. Entonces, para muchos jóvenes es un descubrimiento llegar a cualquiera de los locales de mis compañeros o el mío y probar un guiso, un plato de cuchara tradicional. Y es verdad que a través de la innovación dotamos a esos platos quizás de una imagen diferente, de diferentes texturas, pero buscamos ese sabor de siempre, de hace 30, 40 años, y esas herramientas de innovación, lo que creo que hacen con esos platos es que perduren en el tiempo y que un bacalao pil siempre funcione en cualquier local del País Vasco. ¿Se hacen las cosas como se hacían o se ha innovado muchísimo para llegar al mismo sabor? Somos tradicionales, sí, se mantiene la tradición tanto en Pascual como en la sociedad actual. Hay un vínculo emocional, la sociedad demanda algo que le evoque, es decir, un arroz con leche que le evoque a su infancia, lo comentábamos, una tortilla como la hacía mi abuela, la leche como sabía cuando yo era joven, pero a eso hay que darle una cierta diferenciación y una conexión con el consumidor. Va cambiando la sociedad, las nuevas generaciones exigen cosas rápidas, tienen acceso a mucha información y aparte que hay, lo comentábamos, hay una necesidad pues, para intolerantes, gente que quiere alternativas porque hay bienestar animal o simplemente por tendencia o simplemente porque les apetece probar nuevas cosas. Bueno, pues lograr mezclar el vínculo tradicional del agua, de la leche, con elementos innovadores que preocupen a la sociedad y que conecten con ellos, como puede ser la sostenibilidad en los embalajes o como pueden ser combinación de sabores que desde la referencia inicial, el fundamento tradicional, les aporten un plus
de valor, pues yo pienso que es lo que estamos observando. O sea que sí, se mantiene una tradición, se mantiene tradición en los elementos de base, pero con un toque diferenciador. Y ahora os lanzo la pregunta a vosotros. ¿La cocina tradicional que comemos y lo que creemos que es cocina tradicional es verdaderamente cocina tradicional o tiene un grado de innovación que no somos capaces de percibir? Bueno, yo creo que primero habría que definir qué es tradición, ¿no? Yo creo que tradición son, pues a lo mejor, recuerdos que tenemos y evidentemente los recuerdos evolucionan, ¿no? En la cocina ahora mismo no se cocina como cocinaban hace 20 años, ni cuando empezábamos nosotros en los restaurantes se trabaja como se trabaja ahora. Hemos evolucionado, por suerte, con técnicas y formas de trabajar donde podemos llegar a sabores o a finalizaciones o a terminaciones que antes no se podían hacer o se trabajaba de otra manera. También el cliente final creo que está mucho más preparado a la hora de encontrar sabores y sobre todo más finos que antes, ¿no? Yo tengo la verdad que una anécdota que es divertida. Hace 8 o 9 años me mandaron para un artículo, una cosa que hacía tu madre, y dice, las albóndigas de mi madre. Mi madre cocinaba fatal, la mujer, y hacía unas albóndigas que yo me las comía porque, claro, tenía hambre, pero eran unas pelotas que si las hubiera tirado, me las hubiera tirado, mi hermano y yo no las tirábamos y nos hacíamos daño, ¿no? Ahora, pues evidentemente, yo hago unas albóndigas que no tienen nada que ver como las cocinaba mi madre. Todo ha evolucionado, ¿no? Yo creo que la tradición parte de sí unos conceptos de cocina en los que nos hemos criado todos y en los que, dependiendo de las regiones, pues tenemos unos conceptos y, evidentemente, las formaciones que hemos tenido todos los cocineros y que tenemos actualmente, yo creo que tenemos la obligación de evolucionar y dar esos productos en una financiación mucho mejor, ¿no? Yo creo que ahora los puntos que tú das o que damos todos en los restaurantes no son los que comían nuestros padres en los restaurantes. Mira, este es un punto realmente importante, o sea, comemos de otra manera, ¿no? O sea, los puntos del pescado, los puntos de las carnes. Comemos de otra manera, nos relacionamos de otra manera, nuestro lenguaje es diferente. El pescado, antes sacar un pescado poco hecho era casi un disparate, ¿no? Te decían, que esto, pescado hay que hacerlo, tiene que estar hecho. Bueno, el pescado tiene que estar cocinado en su punto, ¿no? Ni más hecho ni menos hecho, en su punto, y los pescados tienen que estar jugosos. Pasa con las aves, ¿no? No, es que las aves, si no están hechas, te va a entrar. Bueno, pues hay aves que sí, otras aves que no. Con la carne pasa lo mismo, con las verduras, ¿no? Las verduras también, es decir, han cambiado el punto de la verdura. Nosotros hemos comido en casa judías verdes que estaban pasadas. Ahora no concibes una judía verde casi que no te la metas en la boca y no tenga ese crujiente, ¿no? de haber tenido casi un escaldado y donde el sabor sale y donde el sabor es lo más importante, ¿no? Yo creo que estamos en la obligación los cocineros y los propietarios de restaurantes de, con las técnicas actuales que tenemos y las posibilidades que tenemos, sacar lo mejor de cada producto, basándonos seguramente, los 4 que estamos, en los recuerdos que tenemos de aquellos platos o de aquellos productos que nos han hecho felices durante muchos años. Sí, yo estoy de acuerdo. A través de la innovación, ¿no? Creo que es la palabra clave, es donde, en este caso, ¿no? la fijación cultural va a las sociedades y son las que van aceptando, ¿no? Nuevas tendencias, nuevos sabores y a través de las emociones, como bien has dicho, es donde tú te encuentras un poco, ¿no? Quieres reconocer, por muy bonito o técnicamente desarrollado que esté el plato, pero quieres encontrar el sabor, ¿no? Que la merluza sepa merluza, que las albóndigas sepan albóndigas, pero bueno, con texturas, presentaciones y todo un poquito más actualizado y más refinado. Nos vamos focalizando un poco en segmentos sociales y buscando un poco, como dice Paco en este caso, ¿no? Cómo comían los señores de antes, ¿no? Pues de hecho hay nuestra carta de presentación es un huevo relleno que casi había desaparecido un poco del recetario popular y todo esto, y Paco tenía muy claro que era lo que los señores comían en casa, porque pues tenían cocineras que les preparaban pimientos rellenos, huevos cocidos, huevos mimosa, un recetario donde yo creo que hemos vuelto todos a beber un poco, a influenciarlos, ¿no? La salsa Menier, guisos, vuelta a los lácteos, porque habían desaparecido de las cartas. En los años 90 estaban como muy mal vistos, ¿no? La leche, cocinar, era como muy aborguisado, era muy francés. Y ahora fue la rotura con la cocina francesa, sí, ¿no? Fue perder la mantequilla y las natas. Sí, ha vuelto a haber un hermanamiento. Y yo, que he tenido la suerte de estar en Francia cocinando años, veo mucho choque cultural
para con nosotros y nosotros para con ellos, ¿no? O el tema de las verduras, que ya hace casi 10 años, cuando Robuchon dijo que iba a haber una revolución vegetal, cómo siempre está vinculado el tema de los lácteos, pero sobre todo de calidad. ¿Qué es para nosotros una mantequilla de calidad o qué es una leche de calidad? Pues yo me crié en un pueblo en Cantabria, Pontevedra, y bebía la leche pues, de las vacas que se ordeñaban. Y para mí era casi más fantástico beber de un Tetra Pak, porque me era mucho más agradable los puntos dulces, era una leche mucho más adaptada al consumo rápido que una leche tan dura, tan tosca, que cambiaba un poco con las estaciones del año y la alimentación de la vaca. Entonces yo creo que hemos ido mejorando y las sociedades van mejorando a medida que se van fusionando, ¿no? Como antes has comentado, vienen otras culturas, ya hemos adoptado la soja a nuestro gusto, a nuestro paladar, ya está registrada, los picantes que tampoco estaban muy asociados a nuestra cultura. Entonces, a través de la innovación yo creo que la tradición evoluciona. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que teníamos que hablar de qué es lo que espera la gente cuando va a comer. O sea, ya no es simplemente una función alimenticia, el comer para poder seguir trabajando, para seguir pasando el día, sino que ya buscan algo experiencial. Entonces ya no solo buscan el sabor, sino que degustan el plato con todos los sentidos. Como hablábamos, texturas crujientes, que las perciben los oídos, platos muy bonitos a la vista. Entonces nos apoyamos en la innovación para todo eso, para buscar platos muy completos que, aunque tengan esa base de sabor de antes, evidentemente hemos mejorado, hemos sido capaces de alargar la vida de los productos, de darles mejores texturas, de darles acompañamientos más saludables, de ampliar muchísimo el rango de platos que comemos muchos más alimentos de los que comíamos antes, y de valernos también de esa fusión de platos que vienen o ingredientes que vienen de otras latitudes y que las adaptamos a nuestro recetario sin por ello desvirtuar el plato, sino mejorarlo. Cuando tú haces una cocina mucho más innovadora, mucho más distinta, mucho más creativa, al final es muy fácil sorprender al cliente. En una cocina tradicional, ¿cómo se puede sorprender al cliente y que no te digas que las de mi madre, teniendo en cuenta que no todas las madres cocinaban bien? Yo creo que buscando los sabores que se esperan de sus abuelas, porque alguien en su familia cocinaría bien. Puede ser que mi madre no cocine, pero a lo mejor su tía, su abuela, su abuelo, alguien debería de tener alguna mano en cocina. Entonces, encontrar, buscar el sabor que te recuerde a esa abuela o a ese abuelo. De hecho, en los restaurantes lo bueno que es que te digan, es que esta croqueta o esta tortilla es igual que la de mi madre. Eso es un tema de orgullo, porque la mayoría de la gente suele cocinar bien en sus casas, porque ya vienen de abuelas o de madres. Entonces, eso es lo que se busca ya en un restaurante, que esos platos tradicionales te digan que es algo que le recuerda a la infancia. Yo creo que una cosa es el recuerdo, que esto es muy importante, hay que diferenciar entre el recuerdo y que esté mejor, ¿no? Yo recuerdo cosas de mi abuela que las recuerdo muy ricas, pero si las analizo, la realidad no es que estaban tan ricas, sino era pues la experiencia que tenía con mi abuela, que la mujer me cuidaba, que era una... Yo creo que ahora los cocineros, y ahí es donde entramos, donde tenemos que dar y donde se complica la cosa, que la croqueta tienes que dar una croqueta en condiciones, es decir, no va a estar mejor que la que hacía tu madre, evidentemente. Y para eso tienes que... Partimos en la carrera en muchas líneas traseras del punto de salida, porque tú tienes el recuerdo de tu madre, que es el que te gusta y el que tiene... Por eso tenemos que los cocineros, con la evolución y con la innovación, poder darle al cliente sabores que le recuerden, pero que sean mucho mejor, ¿no? Entonces la tradición también es verdad que te la juegas, es decir, lo que tú decías, cuántos restaurantes hemos estado que ahora por desgracia para los propietarios, pero por suerte para el consumidor ya no existen, donde ibas y salías alucinado el primer día, bueno, es que me han puesto, es que han abierto y humo y no sé, y luego has vuelto a ir y no te apetecía nada y no te... Por eso se mantienen los restaurantes, se consolidan los restaurantes donde los sabores que conocemos y reconocemos y sobre todo que estén bien ejecutados, ¿no? Que esto es fundamental, la ejecución. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el que ha mejorado ha sido el cocinero, ¿no? Tenemos un compromiso más férreo a la calidad y en este caso, si vamos a hablar de la croqueta, ¿no? ¿Cuál es el mejor compromiso con ella? Que es hacerla a diario. O sea, donde te la vas a encontrar
de la manera más excelente. El I+D pasa por encontrar el mejor aceite, la mejor freidora para que no haya picos de temperatura, el mejor pan rallado, los mejores productos, los mejores lácteos que transmitan esa sedosidad, y luego el compromiso de saber que la croqueta, cuando está excelente, es el mismo día. Entonces, para mí, el que ha mejorado ha sido el cocinero, que se ha dado cuenta que todo pasa a través del compromiso, ¿no? de pues, encontrar siempre la mejor materia prima, aplicar tu bagaje y tu profesionalidad en las técnicas de cocción, entender que la sociedad ahora mismo, pues, como hay tendencias y es lógico al tema saludable, cocinar lo más purista posible, más respetando el producto, respetando las temporadas, y yo creo que la clave es que estamos mejor preparados, mejor formados, y a través de pues, una pequeña revolución culinaria que hubo en los años 2000 con Ferran Adrià, que hubo un movimiento donde nos volvimos a mirar hacia adentro, y yo creo que, vamos, que el que verdaderamente ha mejorado ha sido el cocinero, ¿no? Yo, si me permitís aquí, estoy totalmente de acuerdo y creo que la croqueta es un ejemplo perfecto de cómo innovar desde la tradición. Es decir, ¿cuál es el vínculo? Que hablamos, el vínculo emocional, hablamos del sabor original y de la expectativa, que es muy alta. Es decir, un producto como la croqueta es muy alta por parte del consumidor porque le va a evocar, le va a dar un vínculo a su infancia o a la mejor croqueta que habrá visto en casa de su abuela, de su madre, a través de la calidad de los ingredientes, del sabor esperado, y luego esperar lo inesperado, cómo conectar con los consumidores. Cuando vemos el mundo de la croqueta, hay croquetas para celíacos, hay croquetas para veganos, hay croquetas ahora de boletus, de un montón de sabores diferentes que mantienen esa calidad y ese sabor, que es la firma, la referencia para el consumidor, y eso es lo que le lleva a la tradición y a la emoción, y de ahí vamos declinando mediante nuevas materias, nuevos ingredientes, nuevas combinaciones de sabores, incluso hay croquetas dulces, croquetas de postre en las cuales las pruebas y directamente piensas que estás probando una croqueta bien ejecutada, lógicamente, una croqueta, y no deja de ser una innovación fabulosa. Entonces yo creo que es un perfecto ejemplo de cómo innovar desde la tradición. Y si me permitís también, perdón, con algo que habéis incorporado a las cocinas y al trabajo del cocinero, que es también la de los productos seguros, ¿no? O sea, habéis ido buscando la seguridad al cliente, y un ejemplo de innovación en ese sentido fue el nuestro hace 32 años con el huevo pasteurizado. Eliminamos el riesgo de salmonelosis con esas tortillas que se quedaban sin cuajar, ¿no? O con levantar la mayonesa y darle el gusto que cada uno queríais a vuestra cocina. Cada vez hay más sensibilidad de este tipo de productos, ¿no? Sin olvidar los sabores, como bien decís, los sabores y el producto, pero con procesos de pasteurización, de tratamientos, para que al cliente le llegue a su mesa un producto totalmente seguro, ¿no? Como decía, estoy muy de acuerdo también con él en el que los cocineros han mejorado mucho, y de la mano de los cocineros han mejorado mucho los clientes, son más exigentes. Ahora hay cerca de 80.000 casas de comida en España y cada día se sientan en nuestras mesas jueces, jurados ya de Top Chef o de Masterchef que nos evalúan y el nivel va subiendo. Va subiendo, y entonces tenemos que hacerlo muy bien, y sobre todo creo que sanitariamente hemos mejorado, hemos dado un salto de calidad exponencial. Y cuando hablamos de croqueta hay que pensar que la croqueta nace como un producto de aprovechamiento, y ahora en cambio la croqueta es un plato en el que técnicamente damos el do de pecho y hacemos un producto de altísima calidad. Yo quiero abrir un melón. Hemos hablado que la innovación en la cocina tradicional viene porque el cocinero es mejor, porque las técnicas son mejores, y José estaba hablando mucho del producto. Tenemos la sensación de que el producto hoy es muchísimo peor del que era, ¿no? Siempre es el tomate que no sabe, el no sé qué que no sabe, el otro. Yo tengo una percepción contraria. Creo que a Madrid llega mucho mejor marisco y que llega en muchas condiciones del que llegaba hace 50 años. Creo que tenemos acceso a una cantidad de granos distintos, de harinas distintos, de leches, o sea, que creo que la despensa se nos ha multiplicado, que eso a vosotros cocineros os da unas herramientas infinitamente mejores. ¿Qué creéis? ¿Que el producto es mejor o que el producto es peor? Para mí mejoró, es decir, hay mayores cuidados, aunque hay distintas variedades, es decir, tienes desde un rodaballo, lo puedes tener desde piscifactoría hasta un rodaballo salvaje, que puede haber más zonas, puede ser el cantábrico, francés, de Dinamarca. Entonces lo que tienes es más variedades, entonces la gente muchas veces se ajusta al precio
que puede cobrar en su restaurante. Entonces hay rodaballos de piscifactoría, que no quiere decir que sea malo, pero baja comparado con el salvaje, no tiene nada que ver. Entonces, que para mí se mejoró, pero es igual que los productos de huerta. Los productos de huerta, ahora con el tema orgánico, ecológico y todo, pues hay tomates que son iguales que hace 40 años y mejores para mí, y lo que pasa es que son mucho más caros que hace 20 años. Es decir, es un producto que está en productos de delicatessen y que es para cierto tipo de precios que son muy altos para el consumidor final. Yo creo que ha habido una revolución absoluta, es decir, que ahora mismo no tiene nada que ver. Lo que pasa es que es verdad que la vida pasa tan rápido que no nos damos cuenta, pero hace 20 años en Madrid encontrar trufa, o ibas a Zalacaín o no había trufa, tomarte angulas, pues casi, y tomar ciertos productos, y yo creo que ahora se ha democratizado los productos, es decir, todos los restaurantes tenemos acceso a un montón de productos con muchísima mayor calidad que hace 20 años, absolutamente, el productor, el setero, es decir, todos, es decir, ahora la variedad de productos que los restaurantes manejamos. Ayer hablaba un cocinero que en sus productos, en su carta tiene más de 300 ingredientes. ¿Quién será? Bueno, pero que es verdad que antes era imposible encontrar ingredientes, y ahora encuentras ingredientes de todo tipo, productos de todo tipo, de todas las partes del mundo. Lo que pasa es que es verdad que todo pues tiene un precio, la vida ha cambiado, es decir, esto es otra cosa, es que es justo que haya la gran mayoría de la población no pueda acceder, o la gran mayoría de los clientes no puedan acceder a ciertos productos. Pues bueno, esto sería otro debate, pero la realidad es que si no entramos en el tema del precio, yo creo que a nivel gastronómico nos hemos pasado el juego 3 veces, es decir, que es que la cantidad de productos que podemos ahora los cocineros barajar, vosotros lo veis en vuestro portfolio, nos entran proveedores que empiezan a ver productos y dicen, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y pides cosas para probar que ni siquiera los conoces. Y a nivel de temporalidad, antes tenías que tener al pescatero casi de Donosti que te traía lamprea, y ahora pues tienes lamprea en Madrid cuando es temporada, o lo que tú decías, o rodaballo, dependiendo de lo que quieras, todo el año, o en temporada de bonito, el bonito, que antes era mucho más complicado acceder a todos esos. Yo creo que somos unos privilegiados a nivel de producto, lo que decía Alejandra. Yo creo que no tiene nada que ver la actualidad con hace 20 años, vamos. Pero incluso no solo los productos caros y los productos exclusivos, también la base de la cocina, ¿no? La facilidad que hay ahora para encontrar, si hablamos del producto como algo fetiche, ¿no? De la merluza de pincho cogida a tal altura, sin anisaki, de esta zona norte, 4, eso pasa por la educación, ¿no? De saber lo que quieres concretamente. O antes hablamos de la mantequilla. Yo quiero una mantequilla con este porcentaje, esta trazabilidad, porque he visto que da mejores resultados y tal. Pasa por uno mismo, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que hay por lo menos una base, una paleta donde buscar y donde encontrarte muchísimo más amplia que la de hace años, ¿no? Sí, pienso que ha habido una evolución estoy totalmente de acuerdo, una evolución muy importante en los últimos 20, 30 años a nivel de investigación, de ingredientes, de tecnología, de obtención. La globalización nos ha traído cosas positivas, que es acceso a frutas, a verduras, a vegetales, que quizás no se utilizaban mucho aquí, pero ahora se empiezan a utilizar. La variedad de harinas y la calidad de las harinas que pueda haber, donde antes era más bien de trigo, ahora ya tenemos de maíz, de patata, de almendra, de coco. Es decir, una variedad, y además con diferentes tamizados, diferentes purezas, diferentes. Este es el ejemplo de la harina, pero pasa igual con los azúcares, pasa igual. La cantidad de ingredientes, ha habido una evolución, y creo que hay una variedad muy grande y cualitativa, es decir, por las técnicas ya las exigencias de calidad. Hemos hablado en las tendencias de la parte del mundo de las verduras, del vegetariano, del veganismo. O sea, realmente está pasando no solo el que es vegano, que es el extremo de esta tendencia, sino también si el cliente empieza a demandar muchas más verduras. Yo lo que veo que hay una tendencia al alza en tema de productos muy de temporada, como es la tendencia ahora mismo los guisantes del Maresme. Ahora mismo hay muchas cartas de sugerencia de los guisantes. Cuando hay la jornada de espárrago blanco, la gente de los restaurantes nos focalizamos en que es
hacemos ese tipo de plato porque nos están demandando el cliente todos los días que la gente se está cuidando más saludable. Que al final es más saludable o no, porque después tomas unos espárragos con mayonesa y va todo mal, pero bueno. Pero es una tendencia al alza de que la gente quiere productos más saludables y más de temporada. Y se ve en las cartas de los restaurantes ahora mismo. Bueno, dale. Sí. Alrededor de los 90, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, se empezó a acuñar el término flexitariano para referirse a aquellas personas que, aunque no dejaban de comer carne para siempre, sí que reducían su consumo pues, por razones éticas o por razones de salud o por razones de otro tipo de creencias. Entonces, parece que esto es de ahora, pero ya digo, empezó en los 90 y es verdad que hay gente que no quiere renunciar a ciertas experiencias. Entonces vemos ya que se introducen productos como la no carne, pues, procedentes de la extrusión o de la fermentación y bueno, yo creo que es una tendencia que está empezando, sobre todo la tendencia clave es la de la comida saludable, con la gente que se quiere cuidar cada vez más, pero este tipo de productos, por lo menos el porcentaje de los que acuden a mi local, y creo que en las cocinas con tanto arraigo como la gallega, la cántabra, la vasca, va un poquito más lento. No sé si lo veis vosotros así. Sí, yo creo que, vamos, habría que preguntarse en qué momento te reencuentras con las verduras, ¿no? Porque cuando eres niño no las quieres ni ver. Yo aquí vuelvo a las verduras pasadas que ha dicho Álvaro, de las madres. Sí, o sea, en mi casa que han sido unos locos de la verdura, se ha cocinado la verdura maravillosamente bien y todos hemos sido unos locos de las verduras. Yo cada vez que iba a casa de alguien y me daban esa especie de judía gris que habían cocido hace 4 días y estaba en la nevera, pues dices, oye, entiendo que el niño no quiera verdura. O sea, se le ha puesto menos cariño a cocinar la verdura. Sí, ha tenido menos cariño, menos protagonismo quizás, ¿no? Y eso que venimos de una cultura de guiso, de cuchara, de dar de comer en casa con lo que había, lo que se cultivaba en la huerta, pero son sabores amargos, no hay mucho potasio, o sea, no son fáciles de asimilar. Yo creo que te reencuentras con ellas o te enamoras, ¿no? Nuestra generación en este caso, que las que vienen ahora ya están un poco más abiertas a todo esto, te encuentras con ella un poquito más tarde y descubres en la verdura un mundo apasionante, donde aparte de las texturas, los colores, los sabores, vuelve a llegar una influencia externa, ¿no? Porque aquí en España no se comían los nabos, era casi asociado un poco a la pobreza y a los malos tiempos, ¿no? Y ahora, sin embargo, las remolachas, toda esta cosa que está llegando, ¿no?, de Centro Europa, colinabo no había en los mercados. Sin embargo, te vas a Francia, a Holanda y los mercados parecen joyerías de verduras, ¿no? Y aquí está muy escueto, 4 zanahorias y 2 calabacines y el aguacate que llegó tarde, ¿no? Entonces, yo creo que vamos evolucionando con eso, con la sociedad y las tendencias que pueden llegar a ser modas, que pueden pasar de moda, pero yo creo que la verdura ha llegado para dar una cobertura más saludable a la sociedad. Y se ve en los restaurantes día a día que la gente demanda más verdura y la ve con otras maneras, ¿no? Ahora mismo estamos en el cardo blanco enterrado, que es algo maravilloso y que requiere un compromiso otra vez, pues cocinarle, pelarle, y el cliente lo agradece muchísimo porque le comunica mucho cariño, ¿no? Mucho cariño, mucho respeto hacia la temporada. Sí, bueno, yo creo que los restaurantes es el reflejo de la sociedad, ¿no? Y en todo, ¿no? En cómo el comportamiento de los clientes es el comportamiento que ves en la sociedad. Y está claro que a nosotros nos ha llegado, pues eso, cada vez tenemos más veganos en el restaurante, más intolerantes al gluten. Una pregunta, ¿veganos que también piden proteínas alternativas? O sea, empiezan a pedir tofu. Sobre todo, por ejemplo, nosotros lo notamos mucho en el tema del evento, ¿no? El evento es donde el cliente siempre tiene, hace años un evento de 60 personas, no había en la orden de servicio, no había nada, y ahora un evento de 60 personas en la orden de servicio, tienes abajo en observaciones el vegano, el que no come no sé qué, el que no come no sé cuánto, el que es más complicado. Yo creo que esto es el resultado de lo que es la sociedad, ¿no? Yo creo que la sociedad, ahora el cliente está mucho más preparado y está mucho más abierto al mundo y hay mucha gente que está muy concienciada, no sé si positivo o negativamente, en el tema de la salud y en el tema de la sostenibilidad, y todo esto termina en la forma de comer, ¿no? La forma de comer no deja de ser una forma de expresarse, cada uno
Y además es la forma más clara de cómo es cada persona, ¿no? Cómo come, tú ves a una persona comer y dices, casi te conozco, ¿no? Casi te conozco. Es casi como bebo, dice, hostia, este tiene un problema o no tiene un problema, es una persona que está ordenada o no está ordenada. Y la parte de la verdura, pues evidentemente ha cogido mucha importancia, y estoy de acuerdo con Alejandra, que claro, es que los niños que nos daban comida de verdura en casa o en los colegios, en los comedores, era para asesinarlos, es que eran terroristas los que cocinaban eso. Pasaba con el pescado, dicen, no, es que a los niños no les gusta el pescado, y en Japón, ¿por qué comen pescado? No les gusta el pescado porque el pescado lo daban pasado, cocido, con espinas, malo, es decir, en España se ha dado pescado guarro de río, sucio, que no... Cuando has trabajado un pescado bueno, a todo el mundo, es decir, socialmente la gente no es idiota, la gente sabe lo que come, cuando está rico una judía verde, que hay más maravilloso que una buena judía verde bien cocida o bien salteada, o una buena verdura casi cruda, ¿no? Es decir, que te tomas unas cruditas, ibas a Francia, viajabas a Francia cuando ahorraba un poco, viajaba a comer y probaba esas verduras y decía que esto es otra cosa, ¿no? Un poco, entonces yo creo que los cocineros al dar ese paso en la innovación y en las técnicas, y los restaurantes al darle valor a productos que parecían que no tenían valor, pues yo creo que el cliente lo agradece y lo exige, lógicamente. Estoy totalmente de acuerdo, y además hablamos de sabor, de calidad, alimentos saludables, la preocupación por la sostenibilidad. Yo creo que también hay un componente, no sé si lo habéis observado, yo lo observo un poco, lo observamos desde I+D cuando vemos las tendencias y los productos que vamos desarrollando, que es la alternativa. Es decir, el acceso a la información y la velocidad a la que vamos moviéndonos. Si antiguamente íbamos más a productos más mainstream, ¿no? Sabores un poco más localizados, tendencias un poco más monoformes, ahora nos vamos a portfolios muy variados, y lo que espera el consumidor es cada vez más tener mucha oferta, mucho de todo y muchas alternativas, precisamente por necesidad o por curiosidad. Entonces, por ejemplo, podría ser todo lo que ha pasado con el mundo del café y el ejemplo de los baristas, con la oferta tanto de leche de base, leche extra cream para dar ciertas funcionalidades, o las bebidas vegetales como alternativa por necesidad o por sabor y por experiencias también de producto. Entonces yo pienso que vamos a una tendencia, los ingleses le llaman the averaging, ¿no? Que vamos cada vez más segmentando los productos en función a las alternativas que busca el consumidor. Total. ¿Cuál creéis que es la técnica y el ingrediente de fuera que ha conquistado todas las cocinas, que se ha innovado con esa técnica y con ese ingrediente? Yo creo que para mí la revolución en los últimos años que se ha introducido en casi todas las cocinas es el que llaman el quinto sabor, el umami, que si bien lo teníamos presente en algunos productos, ahora el chef lo busca constantemente en sus recetas, y el consumo de productos crudos, nigiris, o poco cocinados, como ceviches, creo que es las técnicas que empleamos para cocinar ese tipo de platos, es la mayor revolución. En cualquier menú de degustación ahora te encuentras platos prácticamente sin cocinar. Sí, yo estoy de acuerdo, que es el que todos hemos adoptado con más cariño, y porque nos ayuda mucho, la verdad, porque sostiene muy bien sabores, alarga muy bien el paladar. De hecho, ahora hay una pequeña revolución, sobre todo en Cantabria, ¿no? Con la colatura de anchoa, que viene a medio cubrir, ¿no? Un poco. Sí, el garum, medio cubrir esa necesidad, un poco también porque era un producto que estaba un poco ahí aparcado, que incluso volvía a Japón, ¿no? Lo venden en barriles, lo llevan otra vez para... Y aparte, pues un poco la mirada, ¿no? Nosotros yo creo que miramos de otra manera, somos más globalizados, tenemos un público, sobre todo en Madrid, muy internacional, que nos demanda muchas cosas, y queremos conectar con él, pues a través del mundo mexicano, a través del mundo venezolano, a través del mundo latino, incluso el anglosajón, ¿no? Que antes hablamos, pues ya antes a mí en el restaurante casi no me pedían mantequilla de aperitivo, y ahora estoy ya preparado todos los días porque sé que me van a pedir mantequilla, ¿no? Antes era el aceite, la cata de aceites, un poco sacar en valor el producto de la tierra, y ahora mismo volvemos a los lácteos, un poco el cliente de fuera nos pide empezar a comer con mantequilla, ¿no? O sea que...
Y lo hacíais hace 14 años en Arzabal. Sí, nosotros, nuestra señal de identidad es un cubo de mantequilla de 5 kilos que lo ponemos en la mesa y con pan. ¿Ha vuelto después del COVID? Sí, sí, El de 5 kilos. ha vuelto además con más fuerza, porque tengo una Hombre, eso hay que ruina mantener en ahí. cubos de mantequilla, que es buena señal que tenga. Pues ingredientes no sabría decirte. A mí se me viene ahora, pues, hablando un poco del mundo vegetal, todo lo que es la soja y la relacionado ¿Y con el la kimchi? soja. Bueno, No, kimchi que lo no tiene sé. todo el mundo, pero la soja soja. como ingrediente no dicho en mucha cocina para potenciar sabores con fermentador de soja y potenciadores de sabores naturales que vienen muy de la parte del La sudeste, soja, el miso. del sudeste asiático. Entraría un poco en el de- umami, ¿no? Al De final. fermentados para potenciar sabores que antes los hacíamos con muchas reducciones o con mucho tiempo de cocción y que ahora gran parte de los cocineros, en cocinas seguramente no tan tradicionales como la nuestra, añaden fermentados de soja, coreanos, pero todo relacionado con el mundo de la soja, que te hace que esos sabores se potencien una barbaridad, los salados salten y te vuelvan un poco lo que dicen, no, me ha dado vuelta la cabeza, que luego es verdad que las digestiones y eso es lo que tendríamos que valorar después de cuando sales de un sitio de estos que dices, guau, parece que me he comido una vaca entera y he comido 4 platitos, ¿no? Que hacen que dentro tengan esas fermentaciones, pero bueno, yo creo que igual la soja es una de las cosas que sí que ha revolucionado un poco también la parte del lácteo. Ya no tenemos, todos los restaurantes tenemos 2 o 3 leches diferentes de leches vegetales para poder hacer, ¿no? Yo creo que es una de las cosas. Y técnicas de cocina, pues seguramente lo crudo que estaba denostado en nuestro país, nada se comía crudo, lo crudo, lo muy poco cocinado, el vapor, la cocina al vapor venida de Asia, que con el tema de los dim sum, de los dumplings, que lo hemos aplicado a diferentes técnicas, pues usando, antes cocíamos la merluza casi, y ahora ya pues una merluza buena le das haces vapor al vacío, baja temperatura, para que quede esa melosidad y esa gelatina que tienen los productos, que hace que en la boca te salga todo el esplendor del producto y esa textura que en muchos productos antes no lo cargábamos y ahora es casi parte de la textura del producto a llegar al sabor, ¿no? Lo que os decía, hemos hablado mucho de la parte de la cocina y de cómo innovar desde la tradición en cocina, pero ¿cómo se ha innovado en los restaurantes, en el modelo de negocio entero? Yo creo que una de las grandes revoluciones del bulli, de las que se habla poco, fue todo el tema de la vajilla. Bueno, yo creo que la primera revolución ha sido la dotación de maquinaria. O sea, antes prácticamente todos los restaurantes se vestían igual, plancha, fogones, etc. Ahora ya estamos buscando pequeñas máquinas de vacío, pequeñas máquinas de cocción controlada. Entonces la maquinaria nos ha ayudado muchísimo. La vajilla, lógicamente, te marca una diferencia brutal entre el emplatado de un local medio alto al de pues, un local que da servicios de menudería, y la vajilla te ayuda muchísimo y un poquito te marca el sello de personalidad del restaurante, y se está innovando muchísimo con ello. Es curioso lo del bulli, porque el bulli en aquellas épocas creaba vajilla expresamente para cada plato, pero pasando muchas dificultades económicas al principio, y bueno, buscaban que la persona que creaba ese plato también pudiera lucir su arte, pero sin mucha contraprestación económica. Y ahora la verdad es que lo mismo que con los ingredientes, tenemos acceso a vajillas lujosísimas y que se adaptan perfectamente a poder emplatar una ostra, a poder emplatar un aire, una espuma, un hielo seco. O sea, tenemos todos los campos abiertos para ello. Yo soy mucho de restaurantes sin mantel. Sin mantel. Porque lo veo más informal, y aunque ahora hay restaurantes de 2, 3 estrellas Michelin que no tienen mantel. Lo que pasa es que yo lo que veo es que se puede notar un poco frío. Se nota frío. De hecho, yo ahora voy a abrir el cuarto y quiero mantel. Es decir, que me baso, digo una cosa pero después hago la contraria. Y pues en vajilla yo tiro mucho por la vajilla gallega, que es la de Sargadelos, la clásica de toda la vida, y que no hay un toque, no hay un gran diseño, los platos más o menos son todos iguales. Se busca un color y poco más. ¿Por dónde ha pasado Arzabal en esto, en todos estos años? En el 2009 quitamos mantel y en el 2014 vamos a ponerlo. Pasa por evolución, también pasa porque tu vida también, tu lenguaje, la forma de comunicar con tu cliente pues va cambiando, tú vas evolucionando también, no mejor ni peor, sino vas yendo a otras tendencias. Yo creo que el lenguaje, el restaurante es una forma de lenguaje y de expresarnos, y cada restaurante tiene
tiene, como tantas personas y como tantos propietarios, formas diferentes. Pero es verdad que ha cambiado tanto la forma de lo que es un restaurante, lo que pensábamos antes que era un restaurante, una casa de comidas, a lo que es ahora. Pasan tantas cosas diferentes que es muy importante y tenemos muchas posibilidades de expresar lo que queremos hacer en cada momento, ¿no? La vajilla es una cosa importante, la cristalería es otra. Yo creo que son de las cosas que más valora luego un cliente, ¿no? Es decir, yo creo que el Bulli empezó le dio una vuelta a la película y hizo una cosa muy revolucionaria, pero yo creo que ahora mismo el cliente quiere una vajilla buena, es decir, que tú llegues a un restaurante, que la cubertería sea buena, todos le damos la vuelta al plato, a ver, oye, esta vajilla, todos los que somos un poco frikis como yo, le dan la vuelta al plato, a ver esta vajilla donde quieres que sea una vajilla buena. Yo juego a acertar de dónde es. Exactamente. La cristalería lo mismo, es decir, que ya mira si es Riedes, si es Salto, si vas a un sitio donde la cristalería no es buena ya, hostia, pues si quiero beber un vino bueno, no, o si me van a traer un plato bueno, quiero que esté emplatado en una vajilla buena. Y luego es cierto que lo que nos pasa con los alimentos, tenemos tanta posibilidad, hay tanta variedad, y en todas las gamas, en bajo, medio y en alto, que tenemos una suerte de poder expresar lo que hacemos y dárselo al cliente, que es maravilloso. Pero para mí, por ejemplo, para mis modelos de negocio, en todos los modelos de negocio que nosotros tenemos, la vajilla es muy importante. Nosotros, yo me acuerdo que empezamos con una vajilla de Villarroa y Bosch, no teníamos dinero, lo único que cambiamos el restaurante, cuando empezamos en la taberna, compramos copa Riedel y vajilla de Villarroa, de Bonfine China, que se veía la mano, que a mí me daba, siempre me gustaba, porque esto lo recordaba al restaurante tradicional francés maravilloso. Era lo único que teníamos de dinero y lo único que cambiamos, la vajilla y la cristalería. Y es verdad que eso lo seguimos manteniendo en uno de los puntos claves a la hora de montar una mesa. Nosotros, yo creo, desde mi punto de vista, lo que hemos aprendido es a concebir espacios confortables, ¿no? Entonces, lo que sabíamos y teníamos claro, que nosotros no sabíamos hacerlos, que sabíamos cocinar y se lo entregábamos a, en este caso, una firma que trabaja mucho con nosotros, es Sandra Tarroya. Maravillosa. Y nos enseñó a vestir a los camareros, nos enseñó a poner una mesa, a saber lo que es el roble de verdad, lo que es el roble de mentira. Entonces, nos facilita mucho las cosas y nos marca una personalidad, ¿no? de una línea a seguir. La estética de la vajilla, la estética de la copa, la estética un poco donde el cliente llega de un golpe de vista, se reubica y se reposiciona, ¿no? Se encuentra en un espacio, aunque sea una propuesta relativamente tradicional, se encuentra en un espacio actual. Está todo limpio, está todo ordenado, no hay puntos de vista que te puedan, digamos, chocar, ¿no? Hemos pasado del plato redondo al plato cuadrado que inventó Ferran Adrià, que fue el primer por lo menos que yo había visto. Digo, hostia, un plato cuadrado, ¿esto qué es? Y hemos vuelto a la vajilla de porcelana, a la verdad, ¿no? A la copa soplada, a la cubertería, cada uno en su medida, ¿no? Pero siempre que podemos o tenemos algún poquito de dinero ahorrado, vamos a las jugueterías a comprar los fetiches, ¿no? Que vemos en los grandes restaurantes y que queremos pues dárselos, en este caso, a la croqueta, ¿no? Es decir, bueno, una croqueta se puede mejorar el packaging, ¿no? Pues no, al final es donde la presentes, porque ya hay cuadradas, hay redondas, hay rectangulares, ¿no? Se ha dado muchas vueltas en el lío. Y yo creo que lo que viste en sí el restaurante, ¿no? Desde el uniforme y sobre todo emocionalmente, yo creo que ya no somos como éramos antes, ya no. La hostelería que aprendimos, ¿no? En su momento de castigo, de sufrimiento y todos los equipos han mejorado en ese sentido emocionalmente. El cliente busca que le arropen con cariño, que se sienta, como se ha comentado antes, otra vez protagonista y que pueda elegir ya fuera de los menús de degustación. Hoy me apetece unas verduras, hoy quiero esto. Que el cliente se vuelva a encontrar dueño de su experiencia, ¿no? Yo creo que ha habido una evolución impresionante. Yo como usuario he observado, existen ya incluso cafeterías, cafeterías que se convierten en oficinas, donde ya pasas toda la mañana en una experiencia, tanto por la decoración como por el tipo de mesas, como el entorno que favorece que te concentres más y trabajes más en la cafetería que en la oficina misma, o incluso cafeterías que combinan conceptos de cafetería y tienda de ropa. Entonces ya
generas nuevos espacios, los restaurantes tematizados que favorecen la creatividad. Es decir, yo pienso que ha habido pero lo digo como usuario, una evolución impresionante a nivel de experiencias. Os lanzo la última pregunta. Hemos hablado también en las tendencias de transformación digital. ¿Cómo creéis que se lo toma el cliente? Bueno, y otro tema son las cartas en QR, que yo las odio. Iba a decírtelo yo. Las odio firmemente. Que hemos vuelto otra vez a las cartas en papel. Pero bueno, es el elemento de venta más importante de un restaurante. Sí, lo que pasa es que es un poco incoherente, porque es decir, que yo estoy a favor de la carta en papel, pero es verdad que si vamos a la sostenibilidad, ¿cuánto papel gastamos en cartas que tenemos que cambiar diariamente cuando con un QR no hace falta cambiar las cartas, ¿no? Pero es verdad que la confortabilidad que te da una carta no te la da un teléfono móvil, no te la da una PDA a la hora de elegir o de encontrarte a gusto, ¿no? Bueno, y te da también lo mismo que decíamos, el material, de qué está hecha la carta, cuánto pesa, si no pesa, el tipo de papel, cómo están colocadas las cosas, en qué orden están los platos, cómo abres la carta y tú dónde vas colocando lo que quieres que el cliente vaya a poner. O sea, hay mucha herramienta de venta ahí detrás que a mí cuando estaban las cartas en QR, además que eran como aplicaciones que todos los restaurantes eran iguales, listados de platos con rayitas, con el precio al final y con todos los logos de los alérgenos, digo, es que te cargas la primera experiencia en un restaurante, es que no te apetece nada y encima tienes a todo el mundo con un móvil en la mano. A nosotros, como la revolución digital a nivel interno está siendo una pasada, ¿no? Nos estamos adaptando a ello, pero... A nivel operativa, ¿no? Sí, a nivel back. operativa te da mucho control del gasto, del ingreso, los pedidos ya son automáticos, toda la cocina tiene un servidor donde va añadiendo, ya no es después del servicio tienes que tirarte casi una hora revisando cámaras, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué no? Ya cada uno tiene su listado y ya ingresa pedidos. La domótica para los restaurantes ha venido para ser algo fabuloso en el tema control, pero hay una barrera que, como bien has dicho, yo creo que la experiencia final, el contacto directo con el cliente, la carta es primordial, sobre todo el campo de visión que tiene, ¿no? Y la sensación de sobriedad. Yo creo que la carta es la línea divisoria para nuestro tipo de restaurantes, ¿no? El otro día pues cogí un avión y entré en un McDonald's y me quedé alucinado con el sistema de pedidos. Digo, aquí están al céntimo. O sea, bueno, van a desaparecer las personas en un minuto. Sí, yo me quedé alucinado de cómo se pedía, cómo se estructuraba, consumes más porque no estás ansioso de que alguien está esperando la cola bueno, pues va a coger esto, va a ver. Entonces me parece para ciertos modelos de negocio que va a seguir evolucionando, pero para en este caso nosotros que vendemos sobriedad, tranquilidad, emoción, yo creo que la línea límite estaría la carta, sobre todo porque nuestro cliente todavía casi me cuesta a mí, con 40 años, seguir al día con la tecnología. Nuestro cliente dice, mira, yo no quiero código QR, yo no quiero nada, dime lo que hay fuera carta, que no quiero pensar, ¿no? Estoy ahí con él en el que debemos los restaurantes ser punta de lanza en esto, es decir, ir un poquito por delante del consumidor. Quizás sí, quizás los restaurantes tenemos que marcar la tendencia, ir un poquito por delante, pero es verdad que el consumidor de mi local también no es un loco de la tecnología. Quizás los más jóvenes sí están más adaptados a esto, reservan por Instagram, se cuelan en cualquier plataforma para valorarte, pero de momento no. Es más, por un ejemplo, yo soy un loco de la lectura, me encanta la literatura y no me gustan los libros digitales. O sea, quiero tener este romanticismo de la tapa dura, de acariciar el papel, y esa experiencia que me da, pues también la busco en el restaurante. Como dice él, una carta, tocar el restaurante me parece casi con el mismo valor que puede tener un plato, una copa, cualquier cosa. Para mí es una cosa que no podemos perder. Hay que adaptarse, ser punta de lanza, pero no perder eso que nos da calidez con el cliente. Yo la verdad soy un poco reacio a las nuevas tecnologías, aunque suene así. Es decir, ¿También en la parte de gestión? En la parte de gestión también. Yo digo la verdad. Los hosteleros en general. Yo voy a papel y boli. Papel y boli. Es decir, en los 3 restaurantes van a papel y boli. A ver, las reservas, tengo un libro de reservas como todo el mundo, y lo que dices, por teléfono un 50% y por internet otro 50%. Pero después el tema de gestión, el tema del día a día de los restaurantes es papel y boli.
yo respeto. Sí, creo que le vas a tener que dar unas clases a respeto, Antonio. pero creo que nos como ha, Antonio nos ha siga cambiado, abriendo nos ha cambiado la restaurantes. vida, las cuentas de explotación, el control, lo que decía, Los volúmenes cómo trabajamos en las cocinas, es decir, tú antes Totalmente. los cocineros abrían las cámaras, media hora, ahora el control de limpieza, el control, las auditorías que podemos hacer internas de todo tipo. Bueno, es que yo creo que la innovación tecnológica nos ha dado la vuelta a la cabeza a lo que pensábamos que era imposible y que repercute en el cliente de un modo o de otro, ¿eh? No, otra cosa es decir, Bueno, tienes más tiempo para otras cosas. todo y no está reñido tener una carta en papel con que tu restaurante sea un restaurante tecnológico. Un restaurante puede ser tecnológico absolutamente y tener una carta en papel, es decir, que son cosas, Total. pero tener un control, los stocks de antes, los inventarios, cómo se valoraban antes y cómo se valoran ahora, es decir, la forma de comprar, la forma de hacer los pedidos, la forma de... Yo me acuerdo todavía del restaurante, el dueño del restaurante haciendo el talón el último día de mes o el primero hasta la 1 y el que quedaba en la cola, el que quedaba en la cola a la 1:05 hasta el siguiente mes, ¿sabes? Pero que no, ya no pago más, que se abren restaurantes. Esto se ha hecho en muchos restaurantes y por suerte todo ha cambiado mucho y sobre todo nos está haciendo que hosteleros que nunca hubiéramos pensado tener un grupo hostelero o varios restaurantes nos hace poder crecer en nuestro negocio. La tecnología nos está ayudando a crecer en nuestro negocio. Sin tecnología seguramente no habría grupos hosteleros como los que hay ahora. Bueno, yo creo que a vosotros como proveedores os pasa lo mismo. Os simplifica muchísimo la vida que cada vez se vaya digitalizando Es lo más, que iba a comentar. Bueno, esto es un buen ejemplo de alternativa, ¿no? Es decir, al final no es lo uno o lo otro, va a depender mucho de la versatilidad, de la sensación de simplicidad y donde me siento más a gusto. Pero nosotros como proveedores, y a mí particularmente como I+D, las nuevas tecnologías lo que nos permiten es conectar mucho más con los hosteleros. Es decir, cuando pensamos que hemos evolucionado de producto a servicio, es decir, a un sistema integrado, lo que buscamos es dar simplicidad y acompañamiento al hostelero. Entonces, para dar esa simplicidad y acompañamiento y pensar en algo integrado está el producto, la conexión, la comunicación, la forma en la que formamos y damos acceso también o queremos facilitar el acceso a información que pueda ser de datos nacionales, internacionales. Ahí la tecnología nos ayuda muchísimo, es decir, cómo comunicar de forma rápida, eficiente y cómo formar a distancia a un hostelero simplifica, da agilidad, o sea que bueno, cuando pensamos en sistemas de servicio integrado, yo creo que es un elemento fundamental. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Enrique, antes de que cierres el evento, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, va dirigida un poco a todos, ¿no? En la mesa se hablaba, ¿no?, de la tradición, de ese recuerdo, ¿no?, del sabor, del plato, de lo que se comía en casa de hace 30, 40 años. Pero ¿cómo sorprendemos, cómo conquistamos al consumidor que va con su familia o solo con un grupo de amigos, un adolescente que quizá no tiene ese recuerdo aprendido, ese sabor de ese plato que se le va a poner, ¿no?, en el restaurante como tradición? ¿Cómo se le conquista? Empezamos a la inversa, quizá con una buena presentación, con una técnica que le pueda gustar al paladar y le contamos luego lo que se comía, o quizá tiene que venir un poco aprendido de casa para llegar a entender ese plato. Yo, pues, a nuestra experiencia un poco es, si miramos un poco lo que es en sí la tradición, que al final es transmitir, ¿no? Es una transmisión de conocimiento, de experiencias, ¿no? Y en este caso llevado a la gastronomía. Cuando hay una reunión familiar, ¿no?, que ves un poco la disparidad de edades, yo creo que el trabajo lo hace la propia mesa, ¿no? Porque cuando tú pides unas croquetas, ¿no?, a un niño le ofreces croquetas, por volver a la croqueta, ¿no?, a la merluza rebozada o a cosas más fijadas en la infancia, es la misma persona la que quiere transmitir, ¿no?, esa experiencia, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño patatas asadas que hacía mi padre en casa con una laminita de tocino encima, porque era, a su vez, como era extremeño, lo había vivido en casa por una necesidad que no había para comer patatas, pues se había convertido en una tradición de comer los viernes, ¿no?, en invierno, a patata asada al carbón. Entonces, bueno, pues yo lo sigo teniendo con mucho cariño y siempre que puedo lo transmito o lo intento llevar, ¿no?, a la gente. En este caso, nosotros tenemos la fortuna de trabajar con
filipinos, ¿no?, en la cocina, y nos aportan culturalmente muchas cosas que nos chocan, lógicamente, porque ellos tienen una manera de comer diferente. Pero pues ya hemos adoptado a nivel interno un plato típico que es el pansit, ¿no?, y todos los viernes el personal come pansit. ¿Por qué? Porque ellos han encargado de transmitir un poco sus emociones y su cultura. Entonces, cuando alguien viene al restaurante y pide algo muy, muy concreto, lo quiere compartir con esa nueva generación. Y yo creo que como hay una desinformación, ¿no?, ya no se cocina en casa, ya casi no se come en casa, las nuevas generaciones también están ávidas de fijar, ¿no?, emociones culturales a través de la gastronomía y de la comida en este caso. Mira, yo tengo y quizás me podéis ayudar los compañeros, hablando otros compañeros cocineros, tenemos una gran incertidumbre con qué van a hacer los adolescentes cuando ya tengan un poder adquisitivo y van a seguir utilizando la gastronomía como un espacio de fiesta, como el espacio para las grandes celebraciones, o van a buscar otro tipo de gastronomía. Yo, por ejemplo, siguiendo por Instagram a Andoni Luis Aduriz, que tiene ya un hijo ya casi adolescente y tal, y le ves cómo le enseña, le lleva a sitios a disfrutar y tal, y joder, quizás hay que hacer esto, esta pequeña labor de docencia, de llevarle, enseñarle y tal, y si no, quizás está en peligro eso, van a seguir los jóvenes yendo a estos espacios de alta cocina. Bueno, yo creo que hay un tema de transmitir y de aprendizaje en casa, de interés por este mundo que es clave para que el adolescente no coma solo patatas fritas y pasta con tomate. O sea, eso es una clave absoluta. También tenemos claro, y no sé quién, creo que ha sido tú, Álvaro, que lo has nombrado antes, se busca mucho más ese glutamato, se busca esa potencia de sabor, son paladares acostumbrados mucho más al choque instantáneo. Entonces, quizás hay que tirar un poco hacia ahí, y ese uso de la cocina tradicional con fermentos de soja, con umamis, con más concentración, probablemente tenga que ir por ahí. Y luego hay un tercer punto básico, que es que esté muy bueno. O sea, al final lo que esté muy bueno, a todo el que tiene mínimamente una conciencia gastronómica o un mínimo interés, le va a gustar. Si le das una verdura mala, un pescado pasado o un guiso aguado, pues no le vas a conquistar con eso. Pero que el aprendizaje en casa o la ganancia de ese interés en otro sitio, o sea, un programa, yo creo que Masterchef ha hecho muchísimo bien para los niños pequeños, porque es que se quieren comer los platos y ven a un niño cocinándose una merluza y se la comen. Luego los que iban son las primeras ediciones. Ya no hay esa inocencia, sí, es verdad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ale, bastante de acuerdo con lo que decís estáis diciendo todos, pero yo creo que cuando estamos ahora mismo hablando, estamos pensando en un restaurante donde va un niño a comer una croqueta, a comer una merluza. Es decir, tú lo has dicho, hay tantos tipos de establecimientos, tantos tipos de locales, y al final nosotros somos nicho. Es decir, que si en nuestro sector, sobre todo hablo de mi negocio, ¿no? El que va a mi negocio va porque sabe o va a comer algo determinado. Igual, los niños, yo tengo muchas, sobre todo el fin de semana, que me dice los padres, ¿tienes algo para los niños? Digo, todo. Dice, ¿cómo que todo? Digo, pues todo lo que tengo es para los niños. Dice, yo viene mi sobrina, tiene 10 años y come ostra, se come un tartar, un stick tartar, es decir, come todo. Digo, es una cuestión de qué quieres darle tú a tu hijo, ¿no? Es un poco es que ahí hay un tema de educación brutal. Es a lo que quería llegar yo con esto. Es un tema educacional de lo que es el entorno familiar y lo que le quieres dar a tu hijo. Si tú a tu hijo de 2 años tengo merluza, quítale los pimientos que no le gustan, pero ¿cómo no le va a gustar los pimientos a un niño si son dulces? Si son, es decir, que otra cosa es que no te hago un pimiento y te lo pongo picante, que seguramente, o sabores, como decía, los potasios, los amargos, que son más complicados, pero sabores dulces y son súper sencillos. ¿Por qué los niños en Japón comen pescado crudo? Porque son diferentes, tienen unas hormonas en el cuerpo, unas células diferentes al que ha nacido en Getafe, no, pues porque la han criado comiendo arroz y pescado crudo, ¿no? Es un poco cultural. Y lo que decía Alejandra, es muy importante la educación que se le dé a los chavales. Y ahí entro en que la educación gastronómica y de comer tendría que ser más importante seguramente hasta en las escuelas, ¿no? Dándole un valor, porque nos hace tener un respeto a muchas cosas. Yo cuando voy a Francia, a la zona de Brest, a mí me alucina cómo el respeto tienen por el que cría pollos o el que a mí... Y esto nace del núcleo familiar y de los colegios,
que se valora. Y yo creo que para que todo lo que hacemos nosotros, nosotros cocinando, Alejandra montando conceptos, pues yo creo que es importante que la educación familiar y en las escuelas se implante también la parte gastronómica, ¿no? Porque yo creo que esto nos va a hacer ser una sociedad mucho mejor, valorar a nuestro frutero, al que hace la tierra, al ganadero. Se educa mucho en alimentación, en nutrición, o sea, se tiende a ir por ahí, pero no se educa en gastronomía y en sabores. O sea, yo te puedo decir que la proteína, que tienes que comer 20 gramos de proteínas al día o que lo tienes que mezclar de esta manera, hacer el otro. Al niño le das una cosa que le gusta, me escucho y parezco mi padre, pero con su mensaje de hace 30 años, pero es así, si o le das al niño una cosa que le guste o todo lo demás se va al garete. Y entra mucho por enseñarle de producto, respeto por toda la cadena, respeto por el productor, por el fabricante, por el restaurante, por todo, y sacarle oye, para que el niño se calle, le dé unas patatas fritas y con esto come y ya en casa comerá otra cosa. Hay un tema interesante, si no nos vamos solo al niño, sino cómo captar a las nuevas generaciones también. Hay un tema, conectar con las nuevas generaciones, es un tema interesante que observamos mucho desde I+D, tanto en los datos, en las tendencias de consumo, como ciertas de las propuestas de valor que desarrollamos. Con el acceso a la información son las generaciones muy convencidas en ciertas cosas. Entonces son generaciones muy convencidas en cómo entienden el alimento saludable, cómo entienden la sostenibilidad y qué entienden del sabor y de la experiencia. Entonces, lograr hablarles en ese lenguaje, es decir, conectar con ellos pues, con envases que se adapten a su tipo de consumo, como que pueda ser el on the go o que sea fácil de tomar en cualquier momento, en cualquier lugar. Con envases y productos que sean circulares, sostenibles, incluso con una cocina tradicional, pero que luche contra el desperdicio, por ejemplo, que son cosas en las cuales están muy sensibilizados y que es una forma de crear vínculo. O a nivel de sabor, hablábamos de sabor, productos locales, o tendencias que a ellos que sean saludables. Hablamos de proteína, ellos casi son doctores en proteína o doctores en ciertos criterios saludables que yo cuando era joven ni me lo planteaba. Entonces, si logramos hacer ese vínculo en su momento de consumo, en su modo de consumir y en temas que a ellos les resuena, es mucho más fácil también conectar con ellos y ser didácticos, pienso yo. El servicio es muy importante. Se ha hablado antes de la vajilla, de la cristalería, ¿no? Sabemos todos que el vino servido en una copa diferente tiene un sabor diferente, ¿no? Yo creo que lo mismo, un producto servido en un plato diferente tiene un sabor diferente, ¿no? Lo mismo un café, veo. El café servido en una taza diferente cambia de sabor. Como servido al momento un café tiene un sabor, servido después de 2 o 3 minutos te cambia, ¿no? Yo creo que es un aspecto muy importante del servicio porque nosotros clientes al final lo que vemos también el servicio, ¿no? Hoy en día. Yo creo que se podría mejorar un poco, ¿no? La otra pregunta es sobre que se está haciendo bastante respecto a la lucha contra el desperdicio alimentario. ¿Crees que se puede hacer todavía más? El servicio es clave. Y hay una frase de la hostelería que irá hasta la muerte, que una mala comida la arregla un buen camarero y que una comida maravillosa se la carga un mal camarero. Y es así. O sea, al final, la persona que te atiende, que te recibe, cómo te sirve, esto es la que te está haciendo una experiencia agradable o desagradable. Y también está claro que cada vez es más difícil encontrar buen servicio, encontrar buenos camareros. Y aquí entran muchísimas cosas en juego. Uno, que se ha denostado muchísimo la profesión. Se ha hecho todo el foco en los últimos años en la cocina. Todo el mundo ha querido ser cocinero como una profesión y el que ha sido camarero era porque no le quedaba otro remedio. Son sueldos bajos, muchas horas, encima en el fondo nadie te lo agradece. Yo creo que hay una parte de clientes cada vez menos educados, porque mucha más gente sale, cuando sale quieren que exista un servilismo que
camarero no está dispuesto a dársela. Pero también creo que es una cosa de la que se habla poco, que hay muy malos jefes. Hay muchos camareros que entran en restaurantes, que les lanzas la bandeja, que no tienen formación detrás, que no esto, que se tienen que enfrentar a una cosa. Entonces, hay un cúmulo de situaciones que hacen que el servicio esté siendo complicado, pero toda una serie todas unas situaciones que al final se van a tener que ir modulando, pues mejores sueldos, mejores formaciones, la profesión un poco más asentada, bueno, un montón de cosas para llegar al servicio que queremos dar. Estamos en un impasse donde se están jubilando todos los camareros de raza y de profesión de toda la vida y donde no hay una nueva generación que viva la sala, pues quizás como la has conocido tú también, Álvaro, ¿no? Yo creo que es un melón difícil. Estamos ahora en la transición. La sala es el reflejo que tenemos en la sociedad ahora mismo. Yo, por ejemplo, muchos camareros no saben hablarle de usted pero porque no lo han educado, ellos no saben hablar de usted, es decir, ellos hablan de tú y a un señor le dice chicos, es decir, pero porque en su entorno familiar o de dónde vienen, ellos piensan que lo están haciendo bien, no han tenido una educación. Entonces ahora estamos viendo un cambio cultural muy importante en nuestro país, pues con mucha inmigración, con mucha gente, con mucha juventud incorporándose a los nuevos modelos de trabajo, pero es cierto que lo que tú has dicho, que ya los sueldos y los salarios ya no pasa en grupos, es decir, a los camareros ahora trabajan lo mismo que trabaja o menos que trabaja un tipo en una oficina y sin formación gana lo mismo que un tipo que trabaja en una oficina, ¿no? Pero sí que está claro que la frase del que no vale si es camarero, pues sigue existiendo. Y el servicio es un reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad. Tú vas por el metro y notas que los chavales ya no se levantan cuando hay una persona mayor al lado para sentarse, el entrar antes de dejar salir antes de entrar, frases de toda la vida. Yo veo mucho, fíjate, yo intento analizar mucho a los chicos cuando se sientan a comer en la comida, lo que hacemos muchos no saben coger los cubiertos. No saben, lo que te han enseñado a hablar en casa, no apoyar los codos, hablar con la boca llena, cosas que son muy básicas y que seguramente aquí nos parezcan todas disparatadas que eso pase, pues esto es el servicio que nosotros tenemos y al personal al que accedemos. Entonces, a partir de ahí, estoy de acuerdo con Alejandra, creo que la formación en los grupos y la responsabilidad que tenemos en formar a los jefes para poder educar a estos chicos y que puedan ser buenos camareros es importante. No siempre el día a día o el ritmo de trabajo te lo permite, pero creo que tenemos esa responsabilidad y creo que tenemos que invertir los grupos en formación, porque al final los metres siempre han sido el mejor camarero, el director ha sido el mejor metre y no han tenido esa formación de dirección que creo que es importante para poder enseñar a los chicos que vienen, porque lo que está claro es que la hostelería no va a terminar, ni con esta generación ni con las siguientes que vengan. Es decir, hemos estado 2 años sin restaurantes y bares y éramos las personas más tristes del mundo. Es decir, no entendemos la vida sin ello, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo el servicio es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, que estamos en un cambio y que tenemos que trabajar los que tenemos las herramientas en poder mejorar eso y la formación, ¿no? Mira, el tema del desperdicio es una cosa en la que hay marcas que ya te dan aplicaciones, te dan sistemas para controlar el desperdicio alimentario, pero de nuevo voy a hablar del mapa gastronómico de España. Todos los restaurantes no se componen de brigadas, sino la gran mayoría de los locales hosteleros en España son locales en los que cada vez hay menos personal, pueden dedicar menos tiempo a cosas tan fundamentales y que llegan a la hora del servicio pues con la lengua afuera corriendo y no es una hostelería organizada. Entonces esto supone que el desperdicio alimentario es tremendo. Probablemente todos los que estáis aquí tenéis eso súper controlado, no hay apenas desperdicio, se elabora una carta en la que todos los productos que entran tienen su representación en un caldo, en tal, no hay apenas mermas. Pero claro, la restauración española es mucho más que eso, son locales muy desorganizados en los que el mismo que prepara los primeros platos prepara los postres y está ayudando con las guarniciones y ese es el dibujo real de la hostelería. Sí, pero a nivel de empresa y de I+D, una de las cosas que sí que se está trabajando mucho, y con esto respondo un poco a las 2 preguntas, se trabaja cada vez más en la versatilidad, es decir, ponernos en desarrollar un producto, pero saber que ese producto se puede utilizar en diferentes condiciones, e intentar que el producto sea lo más versátil y resistente a esas condiciones precisamente para que si se ha manipulado de una forma regular, el producto siga siendo lo mejor posible
para que la resistencia, el evitar mermas a nivel de hostelero se minimice de la mejor manera, e incluso en interno trabajamos, es decir, dedicamos muchísimos recursos a valorizar ahora productos que hasta ahora no se conocían, pero que se generaban en la industria precisamente para generar una circularidad, para evitar el desperdicio y porque además tienen valor añadido. Entonces ahora mismo estamos trabajando, nos dedicamos mucho de cara al hostelero, de cara en interno, a trabajar esto porque es un tema claro a atajar. O sea que todavía hay cosas por hacer. Y, por parte de la educación, totalmente de acuerdo con lo que decía Álvaro. Nosotros, a través de nuestra plataforma Pascual Profesional, estamos en las escuelas de hostelería también, con los alumnos de sala, con los alumnos de cocina, haciendo masterclass, cómo hay que servir un buen café, cómo utilizar nuestros huevos pasteurizados, qué tratamiento ha tenido la nata, cómo utilizar la mantequilla, que yo creo que también aportar desde la formación y desde las escuelas para que cuando lleguen a vuestros locales haya una parte de esa educación, ¿no? Profesional, ¿no? Muy bien, bueno, pues Alejandra, hasta aquí vamos a cerrar esta sesión de Kitchen Academy. Un placer teneros en nuestra casa, un orgullo que nuestros productos estén en vuestras cocinas, en vuestras salas y en vuestras barras, y sobre todo con 3 grandes compañías que sois la inspiración de otros restauradores en cuanto a vuestras cartas, vuestros platos, vuestras mesas, vuestras cortinas y todo lo que tiene que ver con vuestra personalidad de vuestros locales, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros y por favor seguir con esa tradición y la innovación, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya interesado y espero que haya una próxima. Gracias. La habrá.